En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, tenía lugar la liturgia romana de este día, antes de la Reforma del 62, la fiesta de la Cátedra del Apóstol San Pedro en Roma. Como sabemos, se celebraba en la Iglesia dos cátedras del apóstol, la de Roma y la de Antioquía, que le había precedido a esta cátedra romana y de la cual se representa esa potestad universal de los sumos pontífices. Después se conmemora ambas cátedras en una sola fiesta que ha sido trasladada al 22 de febrero. Por tanto, celebramos en este día la conmemoración de Santa Prisca, una mártir romana de los tiempos de la persecución que padeció el martirio en la época del emperador Claudio II. Y Santa Prisca era una niña de unos 10 años aproximadamente que perseveró en el combate de la fe hasta entregar la vida a causa del Evangelio, a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos lleva a reflexionar cómo en el ambiente en el que vivimos tanto se ha degradado la vida cristiana y muy particularmente la formación de los más pequeños, cosa que es una grave responsabilidad adquirida por los padres y los padrinos en el santo bautismo, de educar en la fe a aquellos que son bautizados, que sin embargo, por un lado se toma muy a la ligera, se obvia claramente, y tampoco hay gran esfuerzo por parte de los eclesiásticos en insistir en la necesidad de formar bien a los niños y a los jóvenes. De ahí que con mucha facilidad acaben siendo mareados por las corrientes de pensamiento, por las modas dominantes del momento presente que van vaciando el alma, el corazón y el entendimiento de todo tipo de valores, pero también propiamente del entusiasmo, de la ilusión que ha de caracterizar a los niños y a los jóvenes. Están tan cansados de todo, tan aburridos de acumular cosas, que han perdido la ilusión y lo que es característico de los niños, esa fantasía de crecer, de buscar siempre altruistamente más y algo más excelso. Y por tanto se contrapone precisamente a este espíritu martirial que han tenido los niños cristianos desde los primeros tiempos, porque pensemos que hasta los pastorcitos de Fátima la Iglesia no ha canonizado nunca a niños, a niños que no fueran mártires. Precisamente en toda historia de la Iglesia, siempre esos niños que habían sido elevados a los altares era porque habían entregado su vida al Señor. Y esto, pensemos, no solamente en los tiempos de las persecuciones, sino en el mismo siglo XX, en la tan popular Santa María Goretti. Pero de tantos de ellos nos vienen a la memoria San Tarsicio, que era acólito, que llevaba el Santísimo Sacramento a los enfermos, dado que en aquel tiempo de las persecuciones pues había muy pocos sacerdotes y para no prescindir de ellos la importancia que tenían en las comunidades cristianas, se delegaba ese ministerio de manera extraordinaria en estos niños acólitos que portaban el Santísimo. El mismo San Tarsicio padecerá el martirio precisamente cumpliendo este ministerio. Pero en otros muchos cercanos a nosotros, San Vicente y sus hermanas, o el santo portugués San Verísimo y sus hermanas Máxima y Julia, y otros muchos niños que murieron mártires de nuestro Señor Jesucristo.
Y, como digo, nos lleva a esta reflexión, porque si hoy pretendiésemos como introducir este espíritu martirial en los niños, sería ocasión de gran escándalo y de algo totalmente contracorriente, como a la Iglesia se le ocurre infundir semejantes pensamientos en los niños, y en contraste precisamente con todo lo que hoy, por medio de los medios de comunicación, redes sociales y todo aquello a lo que tienen acceso los más pequeños, que se le dan unos contenidos que son impropios para adultos y que ellos van asumiendo sin tener ni siquiera capacidad crítica de saber discernir lo que es bueno, lo que no lo es y de qué utilidad le puede ser eso en la vida, pues deformando totalmente su pensamiento y introduciendo esa malicia, esa maldad e impureza en el corazón, perdiendo pues desde muy temprana edad la inocencia. Y por tanto debemos de tener en cuenta la importancia de esta formación en los más pequeños y en los jóvenes. Porque ¿qué es realmente el espíritu martirial? Pues un espíritu generoso, de entrega, de sacrificio, de dar lo que tenemos, en este caso la propia vida. Si no se educa para esa entrega a Dios y a los demás, no tiene sentido el espíritu martirial. Los mártires, antes de dar la vida en defensa de la fe, ya se habían dado ellos mismos en tantas pequeñas dosis de cada día, con su buen ejemplo, con su ejercicio y práctica de las virtudes, con su desprendimiento de las cosas de este mundo. Pero es más fácil dejarnos llevar por esta mentalidad hedonista de la cultura del bienestar, de la comodidad, del placer, y en eso se van educando las generaciones futuras de alguna manera para que cada vez sea como más complejo o más difícil entrar por la senda de una vida cristiana seria y coherente. Por eso hemos de pedir a los santos mártires, especialmente a Santa Prisca, que hoy celebramos, que nos inspiren realmente ese espíritu de testimonio, que es lo que significa el martirio, de ser capaces de transmitir la fe, de dar la vida por ella, en las cosas de cada día, cuando estamos realmente llenos el corazón, el alma, la mente, el entendimiento de las cosas de Dios, del espíritu propio cristiano, que nos hace ir contracorriente en medio de nuestro mundo, pero sobre todo porque tenemos una voluntad clara de servir al Señor y al prójimo, de no dejarnos llevar por el egoísmo, por las apetencias, por las pasiones, por aquellos instintos más bajos. Y eso nosotros mismos pues tenemos que vivirlo primero si queremos transmitirlo a los demás y ser convincentes ante aquellos que nos puedan escuchar. Muy especialmente pedir el don de la santa perseverancia. Jesús nos dice en el Evangelio: el que persevere hasta el final se salvará. Y hoy necesitamos perseverar, ser constantes en este proyecto de vida cristiana que el Señor nos presenta para vivir. Y lo necesitamos especialmente porque con mucha facilidad nos venimos abajo, nos derrumbamos, claudicamos de nuestros compromisos, nuestras promesas ante el Señor. Y por tanto, en la vida cristiana necesitamos fortalecernos interiormente con la oración, con los sacramentos, con una buena formación cristiana. Santa Prisca, que era una niña, para el emperador le pareció muy fácil convencerla de abominar la religión cristiana y de entregarse a los ídolos y al paganismo. Y vio que eso en ella
no hacía ningún efecto, y entonces una y otra vez le fue imponiendo castigos y tormentos más crueles para intentar desanimarla en esa perseverancia en la fe. Sin embargo, estaba tan llena de Dios que perseveró hasta el final. Nada le desanimó en seguir combatiendo el buen combate de la fe. Pues que ella nos inspire, como decía, y especialmente interceda por nosotros, para que, viviendo la vida cristiana con autenticidad, seamos capaces de transmitirla, de comunicarla, especialmente a los niños y a los jóvenes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.